forman parte de la noticia. La Presidencia de la República ha enviado una propuesta de reforma parcial a la Constitución para aplicar prisión preventiva en casos de terrorismo y crimen organizado. Y como no vino este lunes, ya le vamos a dar la oreja, lo tenemos aquí, un día jueves. Estamos hablando de nuestro abogado Carlos Luis Sánchez Gaete. Abogado, buenos días, gracias por estar en Así Amaneció, un jueves. Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes, aunque no pude el día lunes. Usted sabe que a veces las ocupaciones profesionales nos complican a los abogados. Y bueno, pero estoy acá con ustedes para conversar de este tema tan interesante. Mira que yo no sé si lo recuerden, pero yo he propuesto esto justamente, incluso tuve el honor de proponerlo ante la Asamblea Nacional como una reforma al Código Orgánico Integral Penal. Y quiero empezar diciendo que celebro que el gobierno nacional, independientemente de la tendencia política o de la campaña política que para mí me tiene sin cuidado, este es un asunto que considero es muy importante que la Asamblea Nacional o la justicia ya inserte cuando menos la discusión. ¿Cuál es el punto de partida de esta idea del presidente Noboa? Explíquenos de qué se trata, por favor. Acuérdese que con plastilina y Lego para nosotros, pues, ¿no? Sí, no, cómo no, y es como uno lo entiende en principio, ¿no? Y luego la cuestión técnica. Justamente eso. Ecuador vive un permanente carrusel de impunidad, ¿sí? Vemos cómo desfilan por los medios de comunicación delincuentes que incluso ahora se permiten hasta sonreírle a la cámara porque saben que en pocas horas van a estar en libertad. Y eso no es que necesariamente se debe solo a la ley, es un fenómeno multidisciplinario. Hay corrupción en los juzgados, también hay miedo en los jueces, también hay abogados que se prestan para este tipo de situaciones y fiscales. Es decir, la corrupción es un factor, sin duda. La falta de recursos es otra. El mal trabajo que se hace para cuando se procesan a los delincuentes también es parte del fenómeno. Pero hay una cuestión sustancial. Tiene una herramienta muy sencilla, que es la excepcionalidad de la prisión preventiva. Y ojo que, miren que lo digo yo, que soy un abogado que permanentemente está en el ejercicio de la defensa en materia penal. Pero yo quiero recordarle a la ciudadanía que el derecho penal, el derecho en general, es una herramienta creada por el ser humano y debe estar al servicio del ser humano, de la sociedad, y no al revés. Entonces, si hay reglas que son inflexibles y que provienen de la convencionalidad, es decir, de que Ecuador pertenece a un bloque de convenciones que han sido suscritas por el Estado ecuatoriano que nos obligan como Estado a respetar garantías y principios elementales, no nos olvidemos que estos principios y garantías elementales provienen probablemente de un análisis de una realidad muy distinta al Ecuador. No es lo mismo la justicia ecuatoriana que la justicia norteamericana, por poner un ejemplo. Entonces, no es lo mismo la crisis de inseguridad que vive Ecuador con la crisis de inseguridad que vive Chile, por poner otro ejemplo. Dicho esto, nuestra realidad debería permitir que nuestras instituciones jurídicas operen de otra manera. Está bien que la prisión preventiva sea excepcional porque es una medida cautelar gravosa, es decir, que causa un gravamen importante, restringe tu libertad cuando aún eres considerado inocente. Entonces, ¿cuándo es que he propuesto yo que esta prisión preventiva deba dejar de ser una excepción y pase a ser no quizás la regla general, pero cuando menos no tan difícil de lograr? Cuando ocurre un delito grave, primero, obviamente, terrorismo, secuestro, sicariato, extorsión y más, los fenómenos que la estadística penal arrojan y que estamos viviendo y que todos sufrimos y nos angustiamos, en primer lugar. En segundo lugar, cuando estos delitos graves han sido ejecutados en flagrancia, porque nuestra realidad ha cambiado. Miren que el proceso penal pasó de que el testimonio de la persona que vio y señala al delincuente en el juicio era la prueba madre o más importante. Hemos pasado por el ADN, ahora tenemos la presencia del video permanentemente. Entonces, nosotros casi que siempre sabemos quién cometió un delito y cuándo lo cometió, pero aún con eso, con ese hecho concreto, tenemos que soportar, los ciudadanos de bien, que los delincuentes que están plenamente identificados y que está plenamente obvio que han cometido un delito el día de ayer, el día de mañana, estén libres una vez más en las calles.
Y el tercer factor que me parece importante considerar para crear un régimen distinto a la excepcionalidad de la prisión preventiva es la reincidencia. Delitos graves, delitos flagrantes y en reincidencia. Es decir, un sicario que es grabado en video disparándole a otro ciudadano y quitándole la vida y que es plenamente identificable y que además cuando revisan sus antecedentes ha sido privado de su libertad en numerosas ocasiones por este mismo hecho o hechos relacionados, no debería quedar libre para enfrentar su proceso. Debería, por seguridad del resto de la ciudadanía, quedar privado de su libertad, o al menos debería ser más fácil, más flexible para que la fiscalía pueda pedirlo y el juez pueda autorizarlo. Caso contrario, el sistema penal se transforma en lo que tan criticado ha sido, un sistema penal que favorece a la delincuencia. Y ese no es el fin del derecho. Abogado, en ese sentido, ¿por qué sería tan relevante para que la ciudadanía entienda lo que va a suceder en el caso de que esta reforma se haga efectiva? Bueno, el gobierno tiene una lucha muy difícil, cuesta arriba, por cuestiones de recursos y de organización. Está claro que si usted acaba con el líder de una organización, me refiero a, pues, pierde la vida en el combate con la policía o es privado de su libertad, está claro que inmediatamente otro líder o toma su lugar, Asume, pues por supuesto. ocurre. En segundo lugar, hay recursos infinitos, también hay la inserción de la corrupción en la justicia nacional. Contra ese fenómeno, usted no puede combatir con medidas tibias. Entonces, ¿cuál es la respuesta que ante esto tienen los puristas del derecho? No se puede reformar la prisión preventiva, la excepcionalidad de la prisión preventiva, porque hacerlo permitiría cometer abusos. Mi respuesta es, está bien, y estoy de acuerdo, en principio, pero siempre hay formas de pasar de un escenario desfavorable sin llegar a otro escenario desfavorable, si en el medio hay maneras de restringir un ejercicio menos complicado para que la prisión preventiva pueda ser una garantía de la seguridad para el país. Abogado, le puedo hacer y disculpe que lo interrumpa, para ser más prácticos, ¿nos puede dar un ejemplo de lo que pasa hoy y lo que pasaría si la Corte analiza y aprueba lo que pide el presidente en este cambio parcial de la Constitución? Un ejemplo corto de lo que pasa hoy y de lo que pasaría si se acepta. Muy bien. Hoy usted ve en las noticias que en la mañana un delincuente en una moto se baja de su vehículo, blande un arma, le dispara a un ciudadano en su vehículo, le quita la vida y unas cuadras más adelante es detenido por la policía. Esto queda registrado en las cámaras del ECU 911, algún celular que lo grabó, y es público, además, y porque hoy en día pues todo el mundo reporta desde sus celulares, y todo el mundo sabe y ha visto quién es y qué hizo y cuándo lo hizo. Pues resulta que la fiscalía lo lleva ante el juez, presenta un parte de detención en flagrancia, y con este parte de detención en flagrancia, pues la fiscalía no habrá alcanzado dentro de las 24 horas a reunir todos los requisitos que, como es una medida excepcional, requiere la prisión preventiva, y no puede probar que sin esta medida no se garantiza su presencia en el proceso. El procesado, que es un delincuente, cuanto más que ha sido evidenciado en público y que está plenamente identificado, obviamente sobre él goza la presunción de inocencia, pero es una presunción de inocencia en este caso, digamos, medio relativa, porque es evidente que es quien es y que hizo lo que hizo. Valiéndose de esta herramienta jurídica, su abogado defensor podría decir que le pongan una medida sustitutiva distinta a la prisión preventiva, y este mismo delincuente el día de mañana está libre en la calle para continuar delinquiendo. Ese tipo de cosas deben de dejar de ocurrir. Ok, ya nos queda más claro, Priscila y Andrea, ¿verdad? Ahora sí, ya acuérdense que aquí no somos abogados y no tenemos el peritaje de usted. Abogado, y en ese sentido también sería importante recalcar que, como bien hemos visto, la función judicial no funciona completamente al 100 o como debería ser específicamente en estos casos. ¿Podría ser suficiente esa reforma parcial que se propone? Ninguna reforma es suficiente por sí misma. Evidentemente, la norma jurídica es una herramienta, pero esta herramienta es una herramienta puesta al servicio de personas. Las personas